La educación universitaria y su necesaria reforma es el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompañan el profesor doctor Roberto Elías Canese, miembro del Consejo de Universidades, y el profesor doctor José Carlos Rodríguez, investigador del CONACYT. Formulamos la pregunta antes de ir a nuestra pausa, ¿qué lugar ocupa, digamos, la figura del catedrático universitario en estos proyectos, porque son varios proyectos que están siendo estudiados, digo bien, en el Congreso Nacional para su sanción? Porque finalmente, digamos, la calidad de un sistema educativo depende en gran medida, de la calidad de sus docentes. Doctor Roberto Elías, ¿hasta qué punto estos proyectos están teniendo consideración hacia el rol del docente universitario? Bueno, en ese proyecto que consensuaron el Consejo de Universidades con el Ministerio de Educación y Cultura, con el CONEC y la ANEAES, hay una parte donde da una exigencia que durante los 5 primeros años de la vigencia de la ley tiene que haber un porcentaje de doctores y un porcentaje de másters, pasando los 5 otro porcentaje y pasando los 10 otros porcentajes, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ir regulando. Además de eso, la acreditación exige un número mínimo de profesores permanentes, que aquellos que a tiempo completo o a medio tiempo, que creo que, no es que creo, las universidades van a tener que adaptarse a eso si quieren tener carreras acreditadas, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay mucha preocupación por la calidad del docente. Particularmente a mí me consta que en nuestra universidad nosotros tenemos capacitación obligatoria, por ejemplo, para los docentes. Tienen que tener X horas al año de training, como así también estimulamos la participación en cursos de maestría, sobre todo. El tema de doctorado es un tema mucho más profundo. Indiscutiblemente hablar de doctorado no es una cosa simple. Cuando hablamos de doctorado hablamos de excelencia académica, de excelencia en investigación, de profundización de las ciencias. Indiscutiblemente, no solo la parte instrumental que una maestría puede dar, el doctorado indiscutiblemente va mucho más allá de eso y es mucho más profundo en cuanto al propio tema investigativo, cuyos métodos tienen que ser aplicados realmente mucho más profundamente para poder dar algo así a la ciencia, una contribución a la ciencia, ¿no? En varios países, digamos, la docencia universitaria es una profesión. En Paraguay no está conceptuada la docencia universitaria como una profesión. Me explico. En los otros niveles educativos uno estudia para ser docente digamos, de parvularia, ¿no?, el nivel inicial, o docente de escolar básica, primer y segundo ciclo, o docente del tercer ciclo, o docente de educación media. Sin embargo, en la universidad, con un título que uno obtiene, evidentemente ya puede ejercer la docencia, más allá del curso digamos, de didáctica universitaria, donde se aprende algunos métodos y técnicas de enseñanza. Pero, insisto, no es una profesión como en otros lugares donde uno se prepara, además de tener el título universitario, se prepara para ser un profesional de la docencia en este nivel educativo. Con respecto a ese tema, ¿qué nos falta para mejorar la calidad de nuestra docencia universitaria, doctor Rodríguez? Bueno, yo creo que la estructura misma de nuestras universidades, que están un poco sentadas en la cátedra, no favorecen la carrera del investigador ni la carrera del profesional, La opción, digamos, es tener un profesor por cátedra. Y si tienes 10 cátedras, tenés 10 profesores. No es la idea de tener un grupo de personas que están haciendo el proceso de tutoría, de investigación y también de vinculación con las empresas, de tal manera de tener actualizada a la universidad o a la facultad, sino que es la persona quien se compra por hora, 40 minutos vale tanto.
Y yo creo que esa es una política universitaria que tiene que implantarse desde las universidades mismas. Sobre eso creo que la ley no interviene, pero yo diría que en cierto sentido los reglamentos que existen ahora en algunas universidades, que yo conozco por lo menos, más bien desalientan la profesionalización. Por ejemplo, está muy mal visto que uno acumule cátedras, entre comillas. Y sin embargo, no está mal visto en un país civilizado que un departamento surta una cantidad buena de distintas disciplinas. O sea, que un departamento de ciencias sociales surta antropología, sociología, lingüística, etcétera, porque es el departamento que se encarga y que no esté formado por... O sea, pueden haber muchos profesores taxi y además vale la pena que haya, pero eso tenés que combinar para tener optimización con un grupo que sea un núcleo estable, un núcleo que sea universitario mismo, porque tampoco se trata de crear una torre de marfil. Ese también es un peligro. O sea, tener una universidad autodeterminada, en donde uno fija sus propias pautas y el que no se aplaza, que es un poco lo que pasó en ingeniería un tiempo, ¿no? Se aplazaba el 80-90% de la gente. Pero ya no se planteaban en qué estaba fallando el profesor, porque cuando se aplazan el 20-30%, posiblemente sea una camada de alumnos malos. Pues si te aplaza el 80%, el problema es el profesor. Eso sabe cualquier pedagogo. Entonces, no se trata de tener un grupo autista, ¿no? Se trata de tenerse un grupo que tenga el saber como profesión, con un grupo que tenga suficiente vinculaciones con el sistema económico, con el sistema político, porque también el Estado es uno de los grandes empleadores. O sea, acá todos los documentos que se hacen sobre economía, sobre reforma del Estado, o lo hace PNUD, o lo hace el Banco Mundial, o lo hace el BID. ¿Por qué? Porque no hay una condensación de pensamiento paraguayo y diga, no, acá sobre reforma agraria tenemos que tener esta línea, esto es lo que anda, esto es lo que no anda. Sobre transgénicos, estos son los que sí, en estos casos sí, en estos casos no, por ejemplo, o no. Pero no hay una acumulación y una producción de conocimiento, una práctica del conocimiento. Para nosotros la tecnología es justamente el paso entre el saber y el hacer, ¿verdad? La tecnología es cómo, cuándo, dónde y cuánto vale y si es conveniente o no es conveniente, si es rentable o no es rentable. La tecnología no es solamente ciencia, ¿no? Una notebook nueva, una tableta, no es ciencia, es tecnología. Y es muy importante la innovación en todos los campos. En el campo del saber más puro y en el caso del saber más concreto, porque todo es parte de la sociedad, ¿verdad? Ahora, hay dos cuestiones, obviamente, que en todo proceso de reforma habría que tener en cuenta. Una, la realidad de los estudiantes. Y respecto de ese tema, yo siempre suelo decir que nosotros como país tenemos un alto porcentaje de estudiantes con un tiempo residual. Vale decir, estudiantes que están, digamos, desde las 5 de la mañana de pie, trabajando a la mañana, a la tarde y a la noche. Obviamente van a la universidad de 18:30 hasta las 21:30 o hasta las 22. Ese tiempo es residual. Vale decir, física y emocionalmente es poco lo que puede producir un alumno de lunes a viernes y eventualmente la universidad tiene clase todos los días hábiles, digo bien. Esa es una realidad. Y obviamente la otra realidad tiene que ver con la nula participación de la academia, léase las universidades paraguayas, en los temas claves, ¿no?, que se instalan a nivel de la opinión pública. El doctor José Carlos Rodríguez ponía al tapete la cuestión de los transgénicos, por ejemplo, que ninguna universidad se pronunció. Y resulta que uno queda o con la declaración, digamos, de un pastor de una iglesia, o con la declaración del presidente de la República, o de un ministro del Poder Ejecutivo, o de tal periodista o de tal columnista. ¿Y cuántas universidades tienen la carrera de ingeniería agronómica? No tienen nada que decir a esta sociedad para saber si finalmente es una cuestión simplemente que se ideologiza o realmente hay criterios académicos, científicos que puedan explicarnos si finalmente hay un cuculelé o no hay un cuculelé detrás de los transgénicos, ¿no?
Bueno, queremos volver sobre ese tema, sobre la nula participación y la realidad de los estudiantes, hasta qué punto este proyecto de ley está considerando que no sea, como ha sido con la reforma educativa en los otros niveles, un simple maquillaje educativo. Brevísima pausa.